hay muchas maneras de entender el amor. Si hay una palabra que ha sido hasta mal usada, es la palabra amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? ¿Qué es el amor de familia? ¿Qué es el amor de padre a hijo y de hijo a padre? Es decir, ¿qué es el amor? Pero más en esta mañana de preguntarnos por definiciones, sería muy bueno que nosotros, desde nuestra experiencia, podamos de alguna manera comprender cuánto nos ha amado y nos sigue amando Dios. Amén. Porque de eso se trata la vida cristiana. Es una experiencia con un Dios de amor. Eso lo define claramente en breves palabras. Dios es amor. Pero ¿cómo experimentamos ese amor? ¿Cómo somos capaces de expresar ese amor de Dios en diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo ese amor de Dios nos ha cambiado? ¿Cómo ese amor de Dios nos desafía cada día a ser mejores? ¿Cómo el gran amor de Dios puede convertir una figura destruida, una vasija rota, en una vasija de honra? He ahí la esencia misma de lo que es el Evangelio, la buena noticia para todos nosotros y de lo que debe ser una iglesia. Tenemos que partir de lo primero, de ese amor de Dios por todos los seres humanos manifestados en Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, y leía Juan 15, el hermano, y Jesús está ahí hablando con sus discípulos, Él les da un mandamiento nuevo, y les dice así, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea que esa iniciativa del amor parte precisamente de Dios. Y si no somos capaces de amarnos los unos a los otros, pues nuestra fe como que queda ahí en signo de interrogación, porque ¿qué tanto que amamos o creemos en Dios si ese amor que hemos recibido no lo compartimos a la estatura y al nivel que Dios demanda de nosotros en este tiempo? Hay tres personajes bíblicos que a mí particularmente me han impactado mucho en la manera en que Dios manifiesta su amor hacia Él, en que Dios manifiesta su gracia. Estos personajes bíblicos son muy emblemáticos, se convierten en líderes, pero nosotros vemos solo el resultado. Siempre he dicho que la gente pone mucha atención en lo superficial. La gente se fija mucho del árbol, no en las raíces, porque están escondidas debajo de la tierra, sino en su follaje y en el fruto que pueden dar. Siempre analizamos la vida en un sentido amplio de la palabra por los resultados. Siempre analizamos el viaje por el lugar a donde vamos. Pero a veces en ese caminar con Dios no nos damos cuenta que lo importante no siempre son los resultados, sino es ese disfrute del camino, de ese andar con Cristo. Porque eso es lo que va a hacer grande nuestra experiencia de amor con Dios, y eso es lo que se va a convertir en un testimonio para toda una humanidad. Entonces, no solo que el lugar a donde vamos importa, sino que también el camino por donde andamos importa para Dios y para la salvación de esta humanidad. Veamos cómo Dios obra en estas historias. Historias muy personales, muy conocidas, pero que no nos damos cuenta de cómo Dios puede obrar. El primero que encontramos es a Pedro. El apóstol Pedro, que no era apóstol, era un pescador del mar de Galilea, un hombre rudo, un hombre de trabajo y de poca letra. Un hombre que fue llevado a los pies de Jesús por su hermano Andrés. Un hombre
muy impetuoso, muy decidido. Cuando en un momento Jesús caminó sobre las olas del mar, él enseguida fue el primero de todos los discípulos a decir, yo también lo hago. Y Jesús le dijo, ven Pedro. O sea, Pedro era una gente dispuesta a dar su vida por el Señor. Él mismo lo había dicho unos momentos antes de que Jesús fuera apresado y llevado a la cruz del Calvario. Él le había dicho a su Señor, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, mira Pedro, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y eso sucedió. Cuando fue el momento de la verdad, el momento de definiciones, el momento de decir yo soy un seguidor de Jesús, ante el temor y el miedo quizás de lo que le pudiera ocurrir a él también, humano era, no reconoció a su Señor. Y el gallo cantó. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Pero ahí no terminó la historia de Pedro. Ese no es el final de la vida de alguien que ha creído y ha seguido a Jesús. Ese no es el final de la vida de personas comunes como tú y como yo. Cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, cuando no estamos dispuestos de asumir la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese no es el final. También hubo una mañana de resurrección, un nuevo día. Porque de eso se trata, mis queridos hermanos, la fe y el Evangelio de Cristo, de un nuevo día, de un amanecer de resurrección, de una vida que se ilumina para empinarse alto y para seguir esa marcha y ese camino de glorificar a Dios y de ser un testigo de su verdad en medio de este mundo. Miren lo que sucede después de toda esta historia y el aparente fracaso de Pedro. De aquel que estaba dispuesto a dar la vida por su maestro y que lo había negado 3 veces. Mira cómo Jesús se acerca en su amor. No para regañarles, no para decirle, mira Pedro, eres un cobarde, me abandonaste cuando más lo necesitaba. No. La manera en que Dios manifiesta el amor de Jesús es tan tierna, pero tan desafiante a la vez. En Juan 21, 15 al 17 nos encontramos esa relación y ese diálogo entre Jesús y este Simón, Pedro. Y Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por 3ª vez le volviera a hacer la misma pregunta, Y así dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. O sea que Pedro había negado en su vida 3 veces al Señor en el momento más crucial del ministerio de Cristo. Y ahora el Señor se acerca, el Jesús resucitado, el Jesús de la vida, le dice, mira, olvida todo eso. Eso no es tan importante. Eso fue una oportunidad para crecer. Eso fue un aprendizaje. Ahora tienes una nueva encomienda. Ahora vas a ser perdonado por ese enorme amor de Dios que cubre toda falta y todo fracaso. Ahora tienes la encomienda de apacentar ovejas. Y por eso encontramos las cartas de Pedro, apacentando a la grey de Dios, apacentando
Y por eso también la historia recuerda a ese Pedro que fue capaz de morir literalmente por su maestro. La otra historia que me impacta a mí y que nos habla de eso, de arrepentimiento, nos habla de conversión, nos habla, pero sobre todas las cosas, nos habla del gran amor de Dios. Porque no podemos olvidar en un día como hoy que todas esas personas que dieron un testimonio por Cristo, que Alexis mencionó una larga lista de misioneros y pastores, que fueron los que dieron origen a la iglesia de los amigos en Cuba, de la cual nosotros somos una rama, un fruto de la inmigración. No podemos olvidar de que todos ellos, por muy buenos, santos y fieles que hayan sido, se equivocaron en algún momento de la vida. Recuerdo una vez en Puerto Padre que estaba ya dando un curso sobre transformación de conflicto y estaba este señor Mayra que se quedó en nuestra casa, que hacía lo de los conflictos. Pablo de Stanford. Ajá. Un hombre que una sabiduría increíble, ¿no? Y estábamos todos reunidos allí y miró a todos los hermanos. Yo era el pastor de Puerto Padre en ese momento y le dijo: él se va a equivocar y tienen que ayudarlo y tienen que perdonarlo. Y a veces nosotros no entendemos que los líderes de Dios también se equivocan, también cometen errores y somos muy duros con ellos. Pero entendamos este pasaje de la mujer samaritana. Allí se encontraba junto al pozo. En Juan 4 viene esa historia. Todos sabían lo que había sido de su vida. Su pasado no era muy bueno, un poco tumultuoso. Y ella le sorprende de manera que Jesús se acercara a ella, porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Le sorprendió mucho eso de que Jesús se acercara a ella y conversara con ella y le llamara la atención sobre su vida y sobre la necesidad que ella tenía de creer en Jesús. Al punto que ese encuentro marcó de una manera totalmente diferente y radical su vida, para siempre. Ya no sería la misma. Una mujer sin nombre, porque nunca supimos, ni quizás nunca sabremos cómo era que se llamaba la mujer samaritana, se convierte en la primera evangelista de Samaria. Cuando ella reconoce a Jesús y va allí a su pueblo, a su gente, y les dice así: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Una persona que había tenido un pasado oscuro y que ahora es transformada por el amor y la gracia y se convierte en una evangelista, en el sentido más rico de la palabra. Va allí a su gente y le dice: ¿no será este el Cristo? Y dice la palabra que ellos fueron allí a encontrarse con Jesús, porque de eso también se trata el trabajo de la iglesia. Llega un momento que tienes que dejar a esa persona después que vino aquí para que tenga su propia experiencia, para que el amor y la gracia de Dios lo libere y lo salve para siempre. Y el último, para no ser extenso esto, nos quedan pocos minutos, es Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Quién había sido antes el gran apóstol Pablo? Había sido un hombre que se mantuvo fiel, uno de los primeros discípulos, ¿no? Saulo de Tarso, un perseguidor, un fanático religioso que no entendía esto de esta secta de Jesús. Ese fue el que llamó a Dios en el camino de Damasco. Ese fue el que Dios lo impactó y lo tocó y le preguntó: Saulo,
un aguijón. Te estás haciendo tanto daño. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Piensas que lo que estás haciendo es correcto, pero no es así. Mira, hay un proceso que tiene que ocurrir en ti. Y dice la palabra que Saulo quedó ciego. Y fue llevado allí para que Ananías le hablara y le predicara y le diera el mandato divino. Y este Saulo de Tarso, el perseguidor, el que había consentido la muerte de Esteban, el que había estado allí, luego se convierte por el amor y la gracia de Jesús en el apóstol de los gentiles. Si no hubiera sido por Pablo, escuche esto, hermano, tú y yo no estuviéramos aquí. La iglesia se hubiera quedado en Jerusalén. Amén. Amén. De este perseguidor, ¿cómo verían a todos esos discípulos que andaban con el Señor? Incluso cuánta envidia sentirían. ¿Cuál es el trato de Dios con este hombre? Nosotros estuvimos siempre en el mar de Galilea, estuvimos ahí en la crucifixión y ahora viene este. Por eso los propios discípulos y líderes de la iglesia le llamaban a él como un abortivo. Este vino después. Este no es de los legítimos, de los auténticos que andaban con Jesús en el movimiento. Este vino después y ahora nos está dando cátedra de convertirnos en seguidor de Cristo. ¿No han pensado nunca en eso? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería el ambiente? Lean las cartas que él escribe y por eso él siempre se siente de momento como subvalorado, como menospreciado. Aquellos que creen que yo no soy apóstol, pero sí lo fue. Y no por mérito propio, era un hombre de una letra tremenda. Todas las cartas, la mayoría están escritas por él. Los temas doctrinales más importantes los escribió Pablo. Ese Saulo de Tarso, ese perseguidor de la iglesia, conoció el amor de Dios. Y por gracia, no lo vamos a entender. Quizás no lo entendamos, pero es la gracia. Es lo que Dios hace, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que la iglesia viva. Gracia, amor y perdón. Porque si no llegamos a ese punto, entonces no nos amamos los unos a los otros como Cristo amó a su iglesia. Amén. Amén. Entonces es un reto muy grande, porque implica mucho amor. ¿Cuán diferentes eran estas personas? ¿Cuán diferentes ideológicamente eran Pablo y Pedro? ¿Cuán diferente era la samaritana? Todos pertenecieron al grupo de Jesús, ellos y otros más. ¿Cuántas diferencias políticas? Pero el amor era uno solo. Porque el amor de Dios es por todos. Romanos 5:8 nos recuerda algo muy importante, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Amén. Amén. Lo olvidamos. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por Juan Sierra. Cristo murió por todos los que nos antecedieron. Cristo sigue muriendo a veces y en otro sentido cuando la iglesia no cumple con su voluntad. Cuando la iglesia no se convierte en esa familia y en ese testigo de la verdad, del amor y del perdón de Dios. Cuando la iglesia no es capaz de abrir camino para que todo el que llegue, como llegue, sea salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, nos preocupamos porque a veces nos pasa como en esta historia de Juan, que estaban allí, la iglesia no da fruto y la iglesia no crece, pero nos olvidamos que a veces pasó algo antes que Jesús le hablara esto a Pedro. Estaban allí ese día de resurrección a la orilla del mar y no habían pescado nada, ni un pescado. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Didio, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Miren, la historia es inverosímil. A no ser que nosotros la creamos por fe, de que es un milagro, la historia es inverosímil. 200 codos de la orilla. Esa gente que eran expertos en la pesca, y que todos sabemos que mientras más hondo es, más grandes son los peces y mejor se puede. ¿Cómo es posible que puedan encontrar los cardúmenes de peces allí cerca de la orilla? A no ser que sea un milagro. Amén. Amén. El milagro de la fe, el milagro de escuchar a Jesús, el milagro de seguir a Jesús, de creer en el poder del amor. Ese es el gran milagro de Dios a través de la iglesia y a través de los siglos. Es por eso que la iglesia persiste en el tiempo. Es por eso que la iglesia no puede ser destruida, porque su amor no muere. Porque el amor de Dios por ti y por su iglesia es infinito, es inagotable, es indestructible y es eterno. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí creyendo y alabando y celebrando la vida de Jesús. No hay otro motivo, no hay otra razón para que la iglesia exista a no ser de la redención del amor de Cristo por todos nosotros. Amén. Amén. Entonces entendamos esto de una y otra vez. Todo lo demás es superficial, todo lo demás es como la cáscara. Necesitamos ese fuego y esa pasión por Cristo. Necesitamos vivir junto a Él, escucharlo a Él, unirnos en Él, trabajar juntos en su amor y testificar al mundo de que Dios es un Dios grande y poderoso y que nos ha llenado el corazón de tanto amor que no hay nada, no hay pecado grande que no puede ser cubierto, que no pueda ser cambiado, que no pueda ser transformado por su amor. Si creemos eso de verdad en nuestros corazones, la iglesia va a ser una iglesia donde sus redes siempre van a estar llenas. Amén. Y donde todos vamos a celebrar la vida que Jesús trae a todo ser humano. Que es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de amor. Que Dios los bendiga en esta mañana y que puedan recibir esta palabra en sus corazones. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, te amamos y te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor. Somos tan limitados, nos hemos equivocado tantas veces, te hemos negado muchas más veces que Pedro, Padre, pero aún en tu misericordia, en tu gracia y tu perdón, nos encomiendas una gran obra. Por eso en este tiempo, Padre bendito, te ruego, oh Señor, que nos acompañes en nuestra misión como iglesia en esta tierra y nos bendigas en todo momento y en todo tiempo, dándonos la fuerza de tu Espíritu y el poder de tu amor para mostrar a todo el mundo cuán grande es tu amor. Que Dios nos bendiga en este tiempo y nos ayude a ser más como Jesús. Amén.